En este caso, los asuntos que se vieron no fue de la ministra Rios Fajardo, fue Colima del ministro Pardo. Y en este asunto no estamos viendo procedimiento legislativo, estamos analizándolo. Exactamente. Estamos una norma, varias normas en realidad, presidente. Y precisamente, justamente por eso es que me atrevo a asegurar lo que estoy diciendo, y como ha comentado usted en otros momentos, de que no se trata de diálogo, simplemente asumo mi posición y la dejo asentada en ese sentido. Muchas gracias. Amigos y amigas, que tengan excelente día. Mira el tremendo pleitazo que está sucediendo con la ministra corrupta de Norma Piña, que quiere anular las elecciones del 2024 porque su candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, no se levanta del piso. Tremendo agarrón que está sucediendo con la ministra del Pueblo. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios si tienes que ver el tremendo agarrón que está sucediendo con la ministra de Norma Piña y la ministra del Pueblo de México, Lenia Batres. En esta sesión de la Corte te vas, amigos, a sorprender lo que está sucediendo. Pues vamos rápidamente con el video para que te informes de lo que está sucediendo. Vamos a escuchar. Gracias, ministra presidenta. Yo me voy a referir a la ponencia que se nos está sometiendo a consideración, el proyecto de la ponencia que se nos está sometiendo a consideración. De manera preliminar, quisiera hacer notar que en una controversia, de hecho en varias controversias en los últimos días que se han votado, particularmente una de la ministra ponente el día de hoy, se han planteado de manera oficiosa, sin que existiera planteamiento en el proyecto correspondiente, el análisis del proceso legislativo que dio origen a las normas impugnadas, con el objeto de verificar que se hubiera cumplido con el supuesto principio de democracia deliberativa, lo cual no se realizó en este asunto, no obstante de que se trata, esta sí, de una acción de inconstitucionalidad en la que igual se impugna una norma emanada de un proceso legislativo local, que igual que en el otro proyecto, lo que se hace evidente o lo que hace evidente la existencia de subjetividad y discrecionalidad con que se asume en esta Corte la invalidez de normas o leyes por proceso legislativo derivado de este concepto que no existe en nuestra Constitución de democracia deliberativa. Destaca que con base en ese análisis que asumió sin discusión este Pleno, se invalidaron normas con indeseables consecuencias sociales importantes, en ese caso en el estado de Colima. No puedo tampoco dejar de hacer mención que sostener dos interpretaciones en sentido absolutamente contrario, como igualmente válidas, como ha sucedido sobre este tema tan importante en menos de 2 semanas, vulnera, creo yo, la fortaleza de nuestra Carta Magna. Más allá de que efectivamente esta norma no se relacione, o estas normas a discusión el día de hoy no se relacionen con algún gobernador en concreto, el proyecto pretende ignorar, ahora sí entro en materia, las competencias establecidas en nuestra Constitución Federal para la Federación en materia de investigación penal sobre delitos federales. Creo que, y rechazo, la conclusión a la que se llega en el apartado A, particularmente párrafos 42, 58 a 66, en el sentido de que la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con relación a la comisión de delitos del orden federal por funcionarios locales no tiene carácter de acto definitivo.
la intervención adjudicada a los congresos locales en el párrafo quinto del artículo 111 de nuestra Constitución Federal, después de la emisión de la declaración de procedencia emitida por el Congreso de la Unión, para, entre comillas, que actúen como corresponda, no puede ni debe de interpretarse en el sentido de que las legislaturas locales se encuentren facultadas para interferir, revisar, revertir, aprobar o desaprobar la decisión del Congreso de la Unión, dado que textualmente ese artículo, en sus párrafos sexto y séptimo, señala que las resoluciones que emita el Congreso de la Unión son inatacables y su efecto es proceder contra el inculpado y separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. La pretensión de dotar a partir de una frase al Congreso local de una calificación del procedimiento federal a la que se ha denominado homologación de manera incoherente, porque homologar significa equiparar. En este caso, bueno, y como se sabe, cada porción normativa solo puede entenderse en el contexto e interrelación en el que se encuentra. De ninguna manera puede asumirse que el Congreso local tiene facultades de calificación de delitos federales, insisto, y de manera obvia y en correspondencia con el propio artículo 111 constitucional, la autoridad local no puede arrogarse facultades federales con base en una frase aislada. Con relación al apartado B de este mismo proyecto o de esta sección de estudio de fondo del proyecto, no concuerdo con el estudio de los conceptos de invalidez que le fueron planteados al proyecto, a los que se están declarando infundados, pues considero que el procedimiento denominado homologación de la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados respecto de personas servidoras en el ámbito local que presuntamente cometieron un delito, están planteados de manera irregular dentro del procedimiento local. Coincido también con, en este caso, los conceptos de invalidez que plantean que el artículo segundo transitorio del decreto impugnado contraviene el principio de irretroactividad contenido en el artículo 14 constitucional. Pero de todas formas se planteó en el propio proyecto y en este caso pretende darle validez, por eso es que vulnera el principio de irretroactividad, a declaratorias que hubiesen sido emitidas antes de la entrada en vigor del propio decreto. Igualmente y en definitiva, es decir, en síntesis, considero que los artículos 84, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 44, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas impiden hacer efectivos los artículos 108, párrafo tercero, 21, párrafo primero y 102, apartado A de la Constitución Política Federal, puesto que, además de facultar al Congreso local de la atribución de revisar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión, le atribuye a su decisión de manera más que ofensiva, porque contraviene claramente el propio texto constitucional federal, le atribuye a esa decisión local carácter definitivo e inatacable. Pues sería cuanto. Y aquí termino mi intervención, señora presidenta. Gracias. Nada más porque aludió usted a una cuestión de discrecionalidad y subjetividad de la Corte. En este caso, los asuntos que se vieron no fue de la ministra Rios Fajardo, fue Colima del ministro Pardo. Y en este asunto no estamos viendo procedimiento legislativo, estamos analizándolo. Exactamente. Estamos una analizando norma, varias normas en realidad, presidente. Y precisamente justamente por eso es que
Me atrevo a asegurar lo que estoy diciendo y como ha comentado usted en otros momentos, de que no se trata de diálogo, simplemente asumo mi posición y la dejo asentada en ese sentido. Muchas gracias, Al ministra. contrario, la respeto, pero lo hemos repetido hasta el cansancio. La primera fase de este tribunal, en una primera fase estudiábamos de oficio el procedimiento legislativo, es decir, sin conceptos de invalidez. Posteriormente, por una decisión mayoritaria, que incluso yo voté en contra, se determinó que solo existiendo conceptos de invalidez se podía estudiar. Y los que vivimos en Colima, jurídicamente fueron explicados en función de cada uno de los asuntos, para que también quede asentado mi participación. ¿Alguien más quiere hacer uso? Ministro González Alcántara. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.